Hola, mis estimados amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Nuevamente aquí tu amigo Auch, tu amigo Alejo Ortiz, en una edición más de esta serie de videos. Vamos con la parte 3 de mi colección de Iron Maiden. Esta vez toca vinilos o acetatos de Maiden. Listo. Vamos a empezar, pues. Estamos por acá. No está de más comentarles, igual seguimos en unos climas bastante fuertes acá en Quito. Unos colores tremendos, parece que estuviéramos en la costa y en la noche cambió fríos, pero bueno, son días chéveres, hermosos. Pero de estar en la calle durante todo el día, sofocante. Pero bueno, además de decirles, vamos ahora sí a lo que nos compete. Primer acetato. Obviamente tenía que ser el Iron Maiden, ¿cierto? Primer disco de Maiden, ¿sí? Entonces aquí tenemos la portadita con el icónico Eddie. Y obviamente acá tenemos también unos super conciertos, las letras de canciones, típicos discos de vinilo. La diferencia es que estos discos ustedes de 20 son flamantes, pero son ediciones nuevas, que salieron recién, me parece que unos estos añitos recién nomás. Si es que me pongo a leer, bueno, no voy a entrar en detalles, ¿no? Porque tampoco me puse a investigar mucho, así que solamente les comento que este es un disco de una edición argentina, que sacaron igual de los primeros discos de Maiden, más o menos como recordando de aquellas épocas de los vinilos, ¿no es cierto? Claro, pues disco en negro, obviamente, lado A y lado B, o lado uno y lado 2. ¿Sí? Yo dentro de mi colección, ustedes ya van a ver que en toda mi colección yo tengo varias ediciones, ¿no? Incluidos los extrañables, digámoslo así, pues discos de producción nacional en, en Ecuador, que se compraba allá donde usted sabe. Si no lo saben, averigüen de qué se trata, ¿no? Pero se compraba siempre en allá donde usted sabe. Entonces, tenemos el primer disco, Iron Maiden. Vamos a recordar un poquito de historia. Los integrantes de Maiden, los iniciales fueron Steve Harris en el bajo, obviamente, David Murray en la guitarra, aparece Dennis Stratton en la otra guitarra, Cliff Burr en la batería y Paul Dayano pues en la voz, ¿no? Obviamente. Estilo punkero que tenía Paul, pero bueno, ustedes ya saben toda la historia. Listo. Vamos a continuar con el segundo. Segundo disco, Killers, igual de la edición argentina. Y aquí está Eddie con su hacha. Y aquí está la parte posterior con los integrantes, ¿no? Entonces, claro, pues en este disco ya aparece Adrian Smith. Igual, pues, en negro, con la fundita. Lado uno y lado 2. No les digo los temas porque ya sabemos que están de más los temas, ¿no es cierto? Pero bueno, aquí está el Killers. Ya saben que una de las cosas que a mí más me gustó de Maiden desde que conocí, aparte de su música, estas son las portadas de sus discos icónicos, para siempre recordar. Por ahí me llegaron unos mensajitos. Bueno, ya se le tocó seguir con el pip. Listo, vamos a continuar. Entonces aquí tengo las dos ediciones que son argentinas, que son las últimas que compré, porque eran las que me faltaban para completar mi colección. Ahora vamos en cambio con otra edición, que es la excelente edición, una de las que más me gustan. Estoy hablando pues de esta edición, ya con los Picture Disc. ¿Sí? Entonces aquí tenemos también, lo sacaron, ya les voy a indicar más abriendo la tapa lo que sacaron. Entonces claro, aquí dice One of Fight, Limited Edition, Heavyweight Vinyl, Picture Disc, Good From, Original, Vinyl Production, Mastering Deluxe, Grateful Sleep. Que también dirá, pero bueno, aquí tenemos el famoso The Number of the Beast, grabado en 1982, ¿ok? Claro, pues aquí en cambio ya contamos con la voz de Bruce Dickinson. Todo aquí está ahí. ¿Por qué me gusta esto? O sea, las portadas, como siempre, hermosas las portadas. La contraportada, obviamente, o la parte posterior del disco, en este caso. Y claro, pues, como es un disco picture, tienes acá dentro fotos de conciertos. ¿Sí? Entonces, claro, pues y aquí está lo que les decía, que es este cartoncito que está con la edición de los discos que sacaron, pues, para que le puedan ver. Lo sacaron desde el Iron Maiden hasta el Seventh Song of a Seventh Song. Claro, como les dije, Pictures Discs son chéveres esta edición porque viene ya con esta, ¿cómo será? Sobrecito, ¿no? Donde está la foto de los integrantes, como les había dicho, aquí está Steve Harris, Bruce Dickinson, David Murray, Adrian Smith y Paul Dayano. Ay, otra vez estoy equivocando, que soy no. Qué bruto.
Ah, no, pues estoy mal. Perdón otra vez por eso. Steve Harris, Bruce Dickinson, qué bruto que soy. David Murray, Ian Smith y Clint Moore. Pues claro, aquí ya no estaba, pues, Paul Dayano, qué bestia, no, qué loco. Así suele pasar, ¿no? Y como estoy grabando en vivo, pues, ahí quedó y se va. Entonces, claro, les decía, ¿no? Entonces, este sobrecito es interesante. Acá las tiene las canciones, ¿no? Como que estuvieran en el CD, obviamente, las letras de las canciones. Claro, pues el Picture This, hermosísimo, obviamente. Ustedes recordarán, aquí tenemos portadas de los singles. Este que hacía referencia al Purgatory o al mismo, no al Purgatory, el mismo de Number of the Beast, pero ya cuando Eddie venció a la bestia, ¿no es cierto? Y el otro lado, en cambio, tenemos el Run to the Hills, en la eterna lucha entre Eddie y el demonio. Entonces, pues estos discos son hermosos. Y bueno, no se diga que el sonido se sigue sintiendo ese sonido añejo de las épocas de vinilo. Y que esta es una edición muy importante. Todavía puedes encontrar en el mercado estas ediciones y no son tan caras que digamos. Y vale la pena. A quienes somos fanáticos de Maiden y nos gusta coleccionar Maiden, ojalá pues algún rato que tenga dinero pueda completar toda la colección, pero de esta edición, ¿sí? Entonces el famoso The Number of the Beast. El siguiente disco, Peace of Mind, donde está el famoso The Trooper. Entonces, Peace of Mind, portada, la contraportada, las letras de las canciones, y claro que sí, pues, como siempre, fotos de conciertos, el concierto, obviamente, y claro, pues la tirita de la colección. Entonces en este disco pues tenemos el Peace of Mind con el Eddie ahí encadenado y con una camisa de fuerza, no copana. Acá tenemos pues igual el cartoncito, sobrecito, tenemos, como que en el CD, aquí están todos los Maiden comiendo un cerebrito en una cena y claro, aquí están las letras y la introducción que siempre sacan versículos del, del Apocalipsis de Juan, se me fue la palabra. Bueno, se fue la idea, pero ahí estamos. Ok, y claro, vamos a ver, aquí tenemos la famosa foto del single de The Trooper. Y en el otro lado tenemos en cambio el Flag of Icarus. ¿Sí? Excelente, excelente. Por eso me encanta a mí esta colección. Ah, qué linda que esta colección. Yo la tengo adorada a la colección de Maiden. Vamos a guardarla. Entonces, claro, pues yo como ya tenía unos acetatos de otras ediciones, no compré la edición completa. Pero como les digo, ojalá que en algún momento tenga dinero y pueda comprar la edición completa de este. Me encanta, es recomendable. De ahí tenemos el otro disco que sería el cuarto, perdón, sería ya el quinto mejor. Que para qué repetirles, el mejor para mí. Power Sleeve. Está la portada, las letras de las canciones están por acá. ¿Sí? Recuerden que esta portada siempre hace referencia a la cultura egipcia. Y claro, ahí tenemos también fotos de conciertos. ¿Sí? Sería sacarle esto, pero bueno, no creo que le aprecio medio medio. Claro, acuérdense que esta fue de la gira por los Labritur, ¿no es cierto? Entonces, por eso ahí está el famoso Eddie hecho Mumia. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el Power Clip, claro, pues el sobrecito. Tenemos aquí con integrantes del grupo, igualmente, aquí las letras de las canciones. Un poco de historia sobre la producción. Como eso ya sabemos, ¿no? Claro, pues acá tenemos la portada del Aces High y del 2 Minutes to Midnight. Entonces, como para recordar un poquito, vamos a ver qué tiene cada lado. Entonces, en el lado 1 tiene Aces High, 2 Minutes to Midnight, Lost First Words, Flash of the Blade y The Duelists. En cambio, en el lado B tiene Back in the Village, Power Steve, Ring of the Ancient Mariner. Sí. De Power Steve. Para mí el mejor, para muchos no tanto, pero sea como sea, Maiden es Maiden. Pues hasta aquí tengo lo que son
mis discos de la colección esta limitada Picture. ¿Por qué no compré los otros? Porque como son un poquito caros, entonces no tenía el dinero suficiente y yo ya tenía anteriormente otros discos, que son las ediciones nacionales. Y este que les voy a presentar ahorita fue el primer disco de rock, de metal que tengo en mis manos. Life After Death. Hoy por hoy la portada que más me gusta, con el Eddie volviendo de la muerte. Claro, aquí tenemos la parte posterior. Recuerden que este es un disco en vivo, ¿no? El primero grabado, no el primero grabado, porque ya grabaron otros. Pero este disco es espectacular. Y claro, si le abrimos, tenemos, miren, todo lo que es el. Ahí le pueden ver. Todo lo que es el concierto. O bueno, me he hecho fotos de varios conciertos, porque no es uno solo. Claro, pues, como les digo, este fue el primer disco que llegó a mis manos y desde ahí me encantó Maiden hasta la fecha. Y por eso lo tengo aquí me encanta. Claro, como les digo, esta es la producción nacional. Como les dije al principio, esto es donde conseguías, allá donde usted sabe. Si quieren averiguar, pregunten, averigüen, investiguen dónde era. Claro, pues son dos discos. Claro, aquí la empresa que hacía las grabaciones se llama IPESA, pero no es el que distribuía. Y claro, pues estas son de EMI. Entonces aquí tengo el disco IMP. Espectacular este disco. ¿Sí? Pues claro, lo tengo flamante y les voy a contar, aprovechando un poquito para que no se largue mucho tiempo, les voy a contar la historia. ¿Qué pasó con el disco? Entonces, bueno, como les comento, tengo aquí mi vecino, un amigo de hace mucho tiempo. Aldo Basantes, si me escuchas, saludos. Si me ves, mejor dicho, aunque no creo que me veas, porque nadie me ve, pero igual. Yo estaba en la época de los 15 años que quería descubrir un poquito de mi identidad musical, ¿no? Yo siempre me acostumbré en mi hogar. Mi padre sí siempre aficionado a la música de recuerdo, a las baladas, cantantes clásicos como Leo Dan, Leonardo Fabio, Camilo Sesto, Roberto Carlos, que ya les dije, Piero, Los Iracundos, tanto, entonces yo me crié con esa música. Y no digo que me encanta esa música, e inclusive yo canto esa música, claro, a mí me gusta cantar. Tampoco es que sea profesional cantante, ¿no? Pero me gusta, soy aficionado en el karaoke, me gusta cantar. Y mi voz como que, esa sí sirve. Entonces yo estaba así queriendo encontrar mi identidad musical. Entonces este amigo que les digo, conversamos, yo estaba en la calle, ¿no? Conversando. Yo estaba entrando a mi casa y él viene por ahí. Viene cargado unos cuantos discos, ¿no? Viene así. Y entonces estaba este. ¿Qué fe, Pablo? ¿Cómo estás? Es que saludamos todo chévere. ¿Qué más? ¿Qué te cuentas? Oye, me dice, ¿quieres escuchar una música buena? Ahí le digo, claro, no hay problema. Ya, dice, te voy a dar unos 3 discos, me dice. Quiero que los escuches. Tenlo, escúchalo. Era un día miércoles. Y me dice, yo aquí vengo el sábado y me devuelves y me comentas qué te pareció. Le digo, con todo gusto, pues, Aldito fresco, déjame nomás. Claro, y él me entregó, obviamente, el que me dejó impactado, Life After Death, me trajo un disco de AC/DC. No recuerdo bien el nombre, pero era un disco de AC/DC. Donde estaba el Thunder Truck, no me acuerdo ese. Y también me trajo un disco de Poison. El Look What de Cat Ranger en el primero de Poison. Eso me trajo. Pues escuchar. Oye, acá la música me gustó. Yo tenía mi equipo de sonido. Bueno, no, yo no. Mi papá tenía el equipo de sonido. Él tenía todos sus discos acetatos de toda la música que les cuento. A mi mami, en cambio, igual le gustaban las varitas, pero también le gustaba mucho la música bailable, las cumbias especialmente. Entonces tenía colecciones de eso, ¿no? Música del recuerdo y bailables. Y pasa, digo yo con mis discos de rock. Para mi familia fue la novedad. ¿Cómo vas a estar escuchando esas cosas, esa música más fea, que también dirán que son satánicos, que no sé qué, no sé cuánto? Inclusive hasta mi hermano mayor me trajo, me acuerdo, un audio, un cassette de un hermanito, de un evangelista dichoso que hablaba sobre la música rock y en ese cassette hablaba de la historia de Alice Cooper. ¿Cómo es que Alice Cooper llegó a tener tanta fama y por qué hasta ahora, a la edad que tiene? No pensé porque te hablo de hace más de 20 años, 30 años. Claro, 30 años, pero yo ahorita tengo 45, entonces sí, hace 30 años, porque a los 15 fue que yo, entonces hace 30 años te das cuenta, entonces este evangelista decía, no evangelista, perdón, no, sí, evangelista también. Este evangelista decía, no, que hizo un pacto con el diablo y bueno, hasta eso me trajeron para no escuchar. Pero bueno, yo me quedé impactado. Cuando viene y me dice,
pasó, yo pasé escuchando, escucha todos los discos, toditos los días, escuchaba, me iba al colegio, regresaba, escuchaba, ya tenía cansados de mi casa con la música, pero me encantó, me encantó. Entonces llegó el sábado, cuando yo en la mañana he servido, viene a verme. ¿Qué fue? Dice, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Te gustó? Digo, Aldo, ve, excelente música, te agradezco mucho, gracias por hacerme que conozca esta música, que ha sido una palabra que no... Entonces, si te gustó, bacán, ¿cuál te gustó más? Me dice, le digo, me quedo con estos Iron Maiden, bueno, yo no sabía. Iron Maiden, dice, ya, listo, sí. Sí, es una banda británica y empieza a contar un poco. Sí, 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 ya estuve. En ese momento no había internet como para investigarlo. Yo decía, ¿quiénes serán estos bandas? Así que me tocó con este amigo que les comento conversar para que me cuente un poco de la historia de eso, que no tenía idea, ¿no? No había dónde leer, si, al menos aquí, que la música rock casi ni se escuchaba. Cuando iba allá donde usted sabe, había una sección de discos de rock, pero una mínima, chiquita, y había de todo tipo de música. No me acuerdo clarito. Había dos locales aquí en Quito. El uno quedaba en la 10 de agosto por Casa Mil y el otro quedaba en el centro histórico en la Guayaquil, de lo que me acuerdo. Clarito me acuerdo. Pero por lo general la más grande era la de la 10 de agosto. Ahí encontrabas más cantidad de discos. Bueno, no les alargo más la historia porque no quiero que sea un video muy largo. Solo 20 minutos. Yo creo que están haciendo de 20 minutos. Tengo 4 minutos para hacer. Bueno, la cuestión es que después de que me trajo esos 3 discos, ya les digo que yo me dediqué por Maiden y me trajo otra gran banda. Me trajo 2 discos más, no, 3 más. Me trajo a la siguiente semana. Me trajo un disco de Megadeth, un disco de Metallica y un disco de Mortal Sin. Me trajo esos discos, yo los escuché. Igual otra banda que me encanta, Megadeth. Metallica no tanto, pero bueno, sus primeros discos son excelentes. Y Mortal Sin me gusta mucho también el thrash. Y después de esos 3 discos me trajo un disco que para mí fue el más pesado en esa época. Me trajo Slayer, un disco de Slayer. Y con eso yo quedé impactado. ¿Y sabes cuál era? El disco, el Season in the Abyss de Slayer, eso me trajo. Pucha, entonces yo quedé fascinado con esta música, desde ahí me quedé enganchado hasta la fecha. Y claro, pues yo en esa época en el colegio, a mí me enviaban de colación dinero que era para comprar alguna cosita en clases. Yo de ahí iba ahorrando, porque este disco era prestado nomás, y dije, no, tengo que comprar. Entonces yo pasé ahorrando mucho tiempo, y el primer disco que me compré, allá donde usted sabe, allá donde usted sabe, el este de Iron Maiden. Este no es el original que yo compré, ¿no? Ya les voy a contar la historia por qué. Lo que pasa es que ese disco, pasé ahorrando como un mes. Creo que en ese tiempo costaba como 11.000, 12.000 sucres estos discos. Y des en cuenta que era un disco doble, ¿no? Entonces no costaba 12.000, sino 24.000 sucres. Era bastante plata. Sí, sí, chuta, y para uno que era estudiante de colegio, bastante, o sea, difícil conseguir, pues, pero lo conseguí. Bueno, sí hay que decirlo, mi papá y mi mamá me ayudaron un poquito, sí, sí, pero yo saqué el que más ahorro. Y fue el primer disco que llegó a mis manos, el primero que me compré. Y en eso pues cometí una burrada. Este Aldo que les cuento me presenta a otro amigo que ya le había conocido. Vamos, me dice, ya, vamos, Simón, vamos. Intercambiamos discos, me dice. Claro, le digo, no hay problema. Entonces yo le llevé, ¿qué disco tienes? Le digo, por hoy solo tengo el Ayat este de Maiden. Ah, ya, ese chévere el disco, sí, sí. Ofrezco uno de Metallica, me dice. Ah, le digo, bueno, no hay problema. Entonces fui allá y le intercambié a este amigo. Entonces a él le entregué mi disco de Maiden y él me entregó un disco de Metallica que me acuerdo que era un single nomás. Del disco del Ride the Lighting. No recuerdo bien qué nombre era el, el single, pero era de Metallica, de ese disco del Live the Ride. Entonces, listo, pues, pero ya yo intercambio. O sea, lo que es uno cuando es chamo, ¿no? Cuando es adolescente, que es tan quedado, pues, voy a verle a este man, cerca a la semana, porque a veces solamente una semana para intercambiar. Lo voy a ver, ¿sabes qué? Sí. Pero lo que pasa es que dejé la casa perdón, me dice el disco en la casa de mi tía, que vive en el sur. Entonces, ya no hay problema, te devuelvo tu disco de Metallica. Entonces yo mañana vengo a ver el disco de cómo es de Maiden, que me debes. Entonces así que, o sea, es lo que hice, ¿no? Yo confiado en este man. Entonces le devolví el disco y yo me regresé sin nada, pues me regresé fresco sin mi disco para escuchar, más que los que me sabía prestar Aldo de vez en cuando. Y yo, claro, grababa en cassette, entonces, bueno, ya era lo típico, ¿no es cierto? Entonces pasó jueves, pasó viernes, pasó sábado y el domingo le voy a ver. No, a ver, o sea, tampoco. A ver, teléfonos había, los teléfonos de disquito había, pero nunca le pedí el número telefónico.
Entonces voy, pues, y a ver, yo que digo, nadie se ha cambiado de casa. ¿Dónde se fue? No sé. Así que más se fue llevando mi disco que me costó tanto, pero que este, cómo me saqué el aire. Había veces que yo no comía nada en el colegio por ahorrarme para el disco. Y con la ilusión que uno compra esas cosas, ¿no? Voy y hago tremenda burrada, se dan cuenta de lo que uno comete en esa época. Qué bruto. Y bueno, pues así tocó. Así que ya, siguió pasando el tiempo, me quedé sin mi disco, hasta que una Navidad, me acuerdo, un año X, yo me pongo que quería ser skater, ¿no? O sea, en ese tiempo no había esas palabras, sino, a mí me gustaba la patineta, yo quería hacerme patineta. Justamente acá cerca de mi casa abajito había un parque que tenía una bajada. Entonces ahí quería yo aprender la patineta. La cuestión es que ni siquiera aprendí bien. Más lo que le rogué a mi papá, que bestia, como le rogué que me compre la patineta, ilusionado, y a fin de cuentas no me gustó. No es que tuve caídas ni nada por el estilo, pero prefería la bicicleta en este caso. La patineta quedó. Así que un pana de aquí de barrio me dice, oye, vamos a vender la patineta. Sí, de dar buena plata, me dice. ¿Y cómo se compras otra cosa? ¿Qué quieres comprar? ¿Qué quieres comprar? Y yo, ¿sabes qué me hace falta comprar? Lo que sea, ahí le cuento la historia del disco que me robaron, porque si me lo robaron. Entonces le digo, Simón, quiero comprarme ese disco de Maiden. Ya dice, yo te colito, vamos a que venda esa patineta, que estaba flamante, y te compras el disco. Y claro, pues, cogí la patineta, me fui con el pana, solamente en ese tiempo uno joven, caminando nomás, de aquí de la Villa Flora al centro de Quito, lo que se conocía como Lipels, exactamente en el barrio del Tejar. Entonces ahí te compraban todas las cosas usadas. Y yo digo, pues siempre, uno chamo, o sea, porque uno era guagua. Entonces, claro, uno va así, todo tímido, sin poder negociar nada por el estilo. ¿Sabe a qué le vendo la patineta? Claro, te doy 10.000 sucres. Bueno, entonces voy y le vendo. O sea, no, o sea, sí me decían, pero no, compa, yo le vendí esa patineta. A ver, déjame acordar en cuánto compró mi papá. En cerca de 25.000 sucres compró mi papá lo que cuando hubo la dolarización aquí en el país era el mismo costo de $1, 25.000 sucres. Eso costó una patineta hermosa. Me acuerdo el carito era rojo con negro, que tenía unos dibujos chéveres abajo. O sea, bonita la patineta. Pero, o sea, no me gustó. Pues al mes que me compró, que fue por Navidad, yo fui y le vendí en enero, allá en el Ipiales. Entonces, a fin de cuentas, le logré vender en 15.000 sucres. Pero bueno, ya 15.000. Entonces ya le logré vender después de estar buscando, porque ofrecían 10.000, te doy 9.000, 8.000. O sea, no, o sea, le digo, esta nuevita. Ya, bueno, por último uno todavía chamo, no sabía negociar, pero se da cuenta, ¿no? De que si me compraron uno que cuesta 25.000 sucres, no saben vender en 8.000 sucres. Que tanto le vendí en 18.000, ya me acordé justo, 18.000 sucres. Y justo pasé por ahí, ya cuando estaba a punto de botar la toalla, ya no pude vender, ya me tocó quedarme sin mi disco y ahorrar otra vez como estuve ahorrando. Cuando por ahí dice, oye, pana, ¿qué está vendiendo? Dice por ahí un señor, le digo, la patineta. Yo te la compro, ¿cuánto ofrece? Me dice, ¿cuánto quieres? Le digo, dame 20.000. Sí, dice mi pana, te doy 18.000 ahorita. Le dije 18.000. Bueno, ya no queda más. Entonces ahí le compré y me dieron los 18.000 y le digo a mi pana Giovanni, le digo, oye, ya tengo, pero todavía me falta para comprar, me faltaba todavía 4.000 sucres. ¿Y tienes, no? Dice, ya, pues ahora nuevamente, pero ya tiene los 18.000. Claro, le dice, entonces ya nos regresamos a sí mismo. Oye, pero es que ya vendiste, invítame a comer. No, no, no. Vos sabes, le digo que lo que yo vendí la patineta es para comprarme el disco de media. Así que algún rato te invitar a comer. En mi casa le digo, no tengo dinero para invitarte a nada. Que en eso quedamos. Y claro, pues yo ya me regresé a mi casa y estuve ahorrando 2 semanitas para completar los 22.000. Y fui y me compré. Y ahí sí fue este disco que me lo compré. Exactamente. O sea que como ustedes sabrán, pues ya lo tengo 30 años. Sí, porque todo lo que les cuento, eso pasó cuando yo tenía 15 años. Todo lo que pasó con los descubrimientos. Claro. Y este es igual, eso le pueden ver, miren, les tengo prácticamente flamantito. Le tengo. Bueno, claro que con los años y con se le va guardando uno que otro daño. Y otra cosa que me gustaba de estos discos es que acá atrás venía como libro, aquí en el lomo, el nombre del disco y el nombre del grupo, como para tenerla aquí y ir viendo. Esta fue la historia de mi disco de Live After Death, por eso lo tengo adorando tanto mi disquito. Fue un esfuerzo y tal vez lo que pasa. Continuemos. Después de Live After Death tenemos el Show Me Where in Time. Sí, Show Me Where in Time. Una portada también muy bonita.
una ley futurista, ¿no? Claro, pues igual el disco grabado en IFESA, pero distribuido porque ya les dije dónde. Aquí está, en amarillo. Entonces, por lo general, los discos de Maiden de la empresa EMI en amarillo. Entonces, estos discos, si ustedes le ven, también son de la época, por eso le pueden ver el cartoncito, está más viejito, arrugado, todo eso. Pero bueno, estos en cambio ya les compré, ya cuando estaba un poco más grandecito, antes de trabajar obviamente, ¿no? Pero ya en el colegio ya recibía más dinero y bueno, ya no me costó tanto, esto sí costaba, les digo, 8.000, 9.000, 10.000 sucres, 11.000, dependiendo. Entonces, claro, y en esa época acá se demoraba en llegar pues la música. Pero bueno, entonces sí me compré. Igual estas son ediciones nacionales del Iron Maiden. Y claro, pues ya estamos hablando de que no sé, ya pasó los años, entonces me fui comprando. Este es el Somewhere in Time. Y de ahí tenemos, como ustedes ya sabrán, pues Seven Song of a Seven Song. También otro disco que me gusta mucho. Un disco temático. Saben la historia de ese disco, ¿no? Si no la saben, investiguen, averigüen. Aquí tenemos el Eddie, el Seven Song. Un disco muy bueno, igual. También de la época. En amarillo, como les comento. Al lado A, al lado B. Y ya se aproximan los últimos discos. En lo que pasa es que no me alargué mucho en este video, pero porque es la historia del disco, todo lo que me pasó. Claro, pues se le ven más arrugadito, más viejito, pero igual son de esa época, ya son de esa época y entonces los tengo así guardaditos. Ahí está el Seven Song. De ahí tengo pues el No Prayer for the Day, un álbum muy criticado, pero bueno, acuérdense que hay un problema, una polémica también con este disco. Antes aquí en la plaquita, en el disco original, hay un mensaje un poquito en contra de esos hermanitos evangelistas, esos hermanitos retirados, como les dicen, hermanitos, de ese tipo de gente. Y claro, sigue saliendo discos en amarillo. No Prayer for the Day. Claro, yo los tengo flamantes estos disquitos. Han pasado 30 años, ¿no? O sea, entre 30 y 28 años, obviamente, porque esto ya lo estoy comprando con el pasar del tiempo, ¿no? Después ya cuando estaba yo ya trabajando en mi primer trabajo, ya tenía mi propio dinero, entonces ya me podía comprar los discos. En ese tiempo ya salió el CD. Pues. Y finalmente, el Fear of the Dark. Si le ven este del que está más usadito, si le ven aquí está, ya se le ve el filo contorno del disco en mi lucecita que está ahí atorándose. Bueno, el contorno del disco aquí se le ve, más viejito. Aquí tenemos pues las canciones. Acuérdense que este disco fue el último que grabó Bruce Dickinson antes de que se vaya de solista, ¿no? Entonces, claro, aquí tengo yo un cartoncito que le guardé, no, un sobrecito que le guardé hace mucho tiempo. Y aquí tengo Slimmers. Eh, en esa época, si ven lo que dice ahí Slimmers, es el logotipo de Slimmers. Y yo y mi nombre acá arriba en la esquina, con unas letras especiales. Así firmaba yo todos mis cartas a mis enamoradas en esa época. Y claro, pues quiero dar igual en amarillo porque es de mí. Entonces, con esto termina mi colección de acetatos. Así que todo lo que tengo en acetatos, ahí cierto, tengo un disquito adicional. Igual me compré este recientemente, que es uno de los singles, que justo está en el sticker de portada de este video. Pues claro, en este disco, no sé cómo se llaman estas ediciones, pero bueno, son los singles. Aquí tenemos el Sanctuary, Drifter y I Go the Fire. Son temas que, pues, temas que nunca salieron, nunca se incluyeron en álbumes. Bueno, por ejemplo, el I Go the Fire nunca se incluyó en ningún álbum. Pues claro, y este también es como el centro, como ustedes pueden ver en este chiquito, es como los discos que les presenté de la edición argentina. Igualito, que es lo más parecido a los discos que salieron en esa época, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver los únicos discos yo que tengo ingleses en sí, o de pronto serán americanos, son los de la colección de los Picture Discs, que son los tres que les indiqué, ¿no es cierto? El The Number of the Beast, Peace of Mind y el Somewhere in Time.
Pues lo que es diferente de ese disco es que este disco que es chiquito se lo puede escuchar a 33 revoluciones, que es lo mismo que se escucha en los discos grandes. Acuérdense que en esa época había los discos de 45 revoluciones que eran estos pequeñitos. Aquí tengo uno de esos clásicos de Acefu, de 45 revoluciones, y este justamente es de los ilegales de España. Aquí tengo una portadita que yo le hice en su momento, ¿no? Ilegales de España, ella saltó por la ventana y todo lo que digáis que somos. Entonces, esos discos que ustedes se acuerdan, se escuchaba 45 revoluciones, ¿no es cierto? Que se acuerdan que ahí tocaba poner un aparatico. A mí hasta ahora que está volviendo a la moda de esto de los acetatos, vienen así los discos, ¿no es cierto? Y ustedes se preguntaban, ¿tienes dónde escucharle? Claro que tengo dónde escuchar. Aprovechando aquí les voy a dar un poquito la vuelta a la cámara. Acá les voy a dar la vuelta para que puedan ver. Si ven, ahí está. ¿Sí? Ahí tengo lo que es mi grabadora antigüita y tengo ese aparatico que es para escuchar. Y claro, por ahí por mi cuarto tengo también un cuadrito perdón, un equipo de sonido súper, súper antiguo que era para escuchar los acetatos. Sí, entonces esta es la diferencia de estos discos y claro, pues aquí tenemos la portada. Acuérdense que Maiden era uno de los que más criticaban la administración de Margaret Thatcher allá en Inglaterra en esa época. Por ese motivo, la parodia en la que se le ve a Lady que está asesinando a Margaret Thatcher. Claro, también salió una colección bastante grande de estos, pero bueno, no logré comprar, mejor dicho, les cuento, porque no tenía mucho dinero. Pero en fin, esta es mi colección de acetatos de Maiden. Y listo, pues ya ves, el video se largó a 31 minutos, no creo que lo puedan escuchar, pero bueno, mejor dicho, quien me vea, no lo sé. Así que, estimados amiguitos, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad, en la parte 4, que ya veremos de qué se trata. Cuídense mucho, saludos para todos. ¡Chao!